Pues como les comentó la maestra Magda, mi nombre es Rosa Ortiz Paz. Actualmente trabajo en la Escuela Normal Superior de México en la especialidad de Historia. Y bueno, esta actividad también forma parte de los trabajos que hacemos en la DGESP en la comunidad de Historia. La maestra Raquel Díaz, la maestra Juanita Raquel, la maestra Magda, la maestra Vicky, que creo que hoy está de sabático, y el maestro Montero, al igual que nuestro alumno de superior, pertenecemos a una comunidad que forma la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de Educación, la DGESP, de Historia. Y a partir de esta comunidad hemos ido haciendo algunos trabajos, hemos estado realizando algunas actividades, y bueno, una de nuestras preocupaciones principales está relacionada con la enseñanza de la historia. No sé si así como tengo el micrófono genera eco o está bien. ¿Está bien? ¿Me escuchan bien? Yo oigo como conejo, pero ustedes escuchan bien. Perfecto. Bueno, pues entonces les voy a presentar algunas de las propuestas que venimos trabajando, que se han ido perfeccionando a lo largo del tiempo y que ahorita también responden a los retos que implican pues, las últimas reformas. Para nosotros, empezó en el 2006, en secundaria, para la normal superior, después de 2009 y bueno, pues ahora muy recientemente, en septiembre de 2011. Miren, este proceso de la titulación, con el acuerdo 592, ha estado generando nuevos retos para la enseñanza de la historia. Uno de esos retos es superar la tradicional, convencional forma de enseñar historia fundamental en la memorización de personajes y acontecimientos, buscando nuevas formas, nuevos aspectos relacionados con el desarrollo de competencias. Este concepto de competencias pues, ha generado también mucha polémica. Si se está extrapolando de otros ámbitos o educativos, en fin, seguramente una polémica que ustedes conocen respecto a las competencias, pero centrándonos en lo que se menciona en los programas. La siguiente, por favor. Se define en los programas en particular para la enseñanza de la historia que las competencias deben estar vinculadas con el desarrollo del pensamiento histórico. Entonces, tomé esta cita específicamente del programa del cuarto año, obviamente particular de la historia, pero se permite en cuarto, quinto y sexto. Sería diferente para primero, segundo y tercero, pero en cuarto, quinto y sexto el enfoque es el mismo. Entonces, sería la finalidad de que los alumnos aprendan a pensar históricamente. Este programa promueve el desarrollo de tres competencias que guardan una estrecha relación entre sí y se movilizan con el trabajo didáctico de los contenidos. Ahí subrayé moviliza porque me parece un concepto importante en este discurso de las competencias, que la idea no es simplemente recordar información, sino implicar los diversos conocimientos para la resolución de problemas o para casos específicos en la aplicación de la vida cotidiana, de la vida diaria. Por eso la idea de que se moviliza. Y entonces se proponen tres competencias. Seguramente ustedes ya las han revisado en algunas de sus clases. Entonces, estas competencias se manejan a partir de cuarto grado y hasta tercer año de secundaria. En primero de secundaria no tenemos historia, pero entonces sería cuarto, quinto, sexto y luego segundo, tercero de secundaria. Que son las competencias para la enseñanza de la historia, el aprendizaje de la historia. Entonces tenemos la comprensión del tiempo y el espacio histórico, que esto haría referencia básicamente al ámbito de los conocimientos declarativos y estaría vinculado con una parte del desarrollo del pensamiento histórico. Entonces vamos a ver a más detalle cada aspecto. El manejo de la información histórica, que lo podemos relacionar más con los conocimientos procedimentales y la formación de una conciencia histórica para la convivencia,
finalmente les van a preguntar en una prueba enlace. Entonces, ¿cómo hacemos esto de manera distinta que implique un trabajo en el que los niños se comprometan con su aprendizaje, participen y aprendan no solamente historia en el trabajo del aprendizaje de la historia? Bueno, les voy a mencionar algunos aspectos que señalan la articulación. Esto lo tomé de la versión ya 2011 para que vayan viendo los retos, ¿no? Esta es la parte de los retos. ¿Qué dice el programa? Les comentaba que lo tomé de cuarto año, pero se va a ir cuarto y sexto. Bueno, ¿qué dice el programa? ¿Qué se supone que se debe de realizar? Perdón. Entonces, ¿qué demanda la enseñanza de la historia del profesor? Ustedes como futuros profesores tendrán que saber los enfoques de las diversas asignaturas, no solo de la historia, que es el que nos ocupa hoy. Digamos que en mi escuela los maestros de secundaria pues abogan una sola asignatura y bueno, se supone que son expertos en esa asignatura. Claro que se supondría, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes deben conocer todos los enfoques, lo cual, sin lugar a dudas, complica un poco el asunto. Entonces, empecemos por ver qué dice el programa. Entonces, ¿qué debe saber el profesor? Conocer el enfoque. Y ahorita vamos a ver algunos aspectos que se señalan precisamente ahí en el enfoque. Conocer los propósitos de la enseñanza de la historia, dominar y manejar de forma didáctica los contenidos y para que sea esto posible es deseable que el curso y las clases se planeen con base en los siguientes elementos. Ahora, estos elementos igual los propone el programa. Privilegiar el análisis y la comprensión histórica, omitiendo la exposición exclusiva del maestro, el dictado, la copia de textos y la memorización pasiva. Seguramente hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Que queremos evitar el dictado, la memorización pasiva y todo lo que dice. El punto es cómo. Y vamos a ver eso. También dice el programa de implementar diversas estrategias. No se conforma con mencionar estrategias, ¿no? Sino diversas. Conocer las características, los intereses y las inquietudes de los alumnos para elegir las estrategias y materiales didácticos acordes con su contexto. Esta parte es muy interesante en función de cómo conocer los grupos, cuáles son los grupos, seguramente ustedes trabajan respecto a los diagnósticos, etc. Y promover el desarrollo de actitudes y valores que fomenten la convivencia democrática en el aula y la escuela. Muy bien, entonces, pongamos todo esto en la parte de retos. También se menciona en el programa con qué recursos puede contar el profesor. Un elemento que es muy interesante y que nos va a ayudar al cómo no dictar, es esta parte que sugiere de los esquemas. Estos esquemas que menciona en ese recuadro amarillo son los que menciona exclusivamente el programa. Existen muchos más, pero estos son solo los que menciona el programa. Líneas del tiempo, esquemas cronológicos, mapas, gráficas y estadísticas, y en términos generales dicen esquemas. También menciona como recursos didácticos las fuentes, y aquí es donde vamos a poner un especial énfasis en el de hoy con respecto a las fuentes. Se mencionan objetos, imágenes, fuentes escritas, fuentes orales. Entonces, como ustedes saben, no todas las imágenes, textos escritos, documentos son fuentes. Es muy importante llevar a la clase de historia las fuentes. Aprovechar que estén en el libro de texto, de ser posible, que sí llega a ver, no una que otra, pero especialmente en imágenes hay fuentes dentro del texto, pero además ustedes pueden conseguir ahora con internet una variedad muy amplia de fuentes. Las fuentes están ahí, el problema es saber elegirlas y seleccionarlas para llevarlas a la clase. Las TIC, que también nos implican un muy variado reto, como les decía, en esta sociedad del conocimiento hay una cantidad impresionante de información. Entonces, no es como en el siglo XIX, el profesor era el poseedor del conocimiento, el único que tenía la información o estaba en los libros, y si no se rescataba la información de los libros o el profesor no la proporcionaba a los estudiantes,
no iban a conocer. Eso ya no pasa, por eso ya no es profesor la enciclopedia ambulante, lo cual no significa que no deba dominar los contenidos que tiene que trabajar, sino significa que la información está al acceso de todo el mundo. El problema es que ahora tenemos una muy vasta cantidad de información que no siempre es la que necesitamos o que no siempre es la que podemos utilizar de forma correcta. Por eso es énfasis en los procedimientos, en cómo elegir la información oportuna para resolver las situaciones propias que tengo que trabajar. Entonces, más que como antes tener la información que tenía en la cabeza, porque iba a ver en otro lugar donde estuviera o en libros, ahora tenemos una gama muy amplia de información que le ponemos a Google lo que sea y va a aparecer cualquier cosa. Pero el problema es discernir y decidir qué es lo que yo quiero para resolver la situación que en este momento quiero resolver. Bueno, y también proponer el programa fuera del aula, la visita a museos, sitios y monumentos históricos. Bueno, a partir de estos retos, lo que hemos venido manejando en la comunidad que les comentaba al inicio de esta charla, ha sido preocuparnos por un concepto que es el de educación histórica. Es decir, pensar en la historia no simplemente como ese cúmulo de información, de datos, fechas, etc., sino como un trabajo en el que los estudiantes puedan en general recibir educación, un término amplio del concepto, a partir del trabajo con el pasado, del trabajo con la historia, que no es un discurso acabado, sino que está construido a partir de fuentes. Miren, les voy a poner una analogía, un ejemplo. Cuando un maestro da matemáticas, a lo mejor algunos de ustedes han practicado, les ha tocado matemáticas, para dar clases de matemáticas necesitan números y de esos números también necesitan algunas operaciones. Ahora imagínense que llegan a la clase de matemáticas y que solamente dan los resultados. En lugar de enseñarles a los niños a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, les llevan los resultados de las operaciones y les piden que se aprendan de memoria los resultados. Así de ilógico, igual de absurdo que suena esto, es pedirle a los alumnos que se aprendan nombres y fechas. Es el resultado de una investigación histórica, pero no les enseñamos el proceso por medio del cual se obtuvo esa información. No los acercamos a las fuentes que permiten obtener la información. De hecho, ni siquiera todos sabemos cómo se obtiene la información histórica, porque solamente revisamos el resultado, que generalmente está en libros, pero para que esos libros se elaboraran, primero se construyó un proceso de investigación que se fundamenta en fuentes. Obviamente la idea no es hacer de los niños historiadores, para nada, ¿no? Ese no es el propósito, ni van a hacer una investigación histórica. Los niños de primaria no lo harían, los niños de secundaria tampoco lo van a hacer, los adolescentes es más, los alumnos de la normal superior más viva que lo hagan. Pero el asunto es acercarnos a la metodología con la cual los profesores, los investigadores construyen la historia. Y eso está fundamentado en el uso de fuentes. Por eso hemos modificado en esta comunidad el concepto de enseñanza de la historia por el de educación histórica, en el sentido de que sea una educación integral, que no sea solamente mental, lógica, formal, sino que implique también el desarrollo de la persona